Chicos, Buenos qué días. pena, buenos días, qué pena con ustedes. Yo no sé qué pasó con el Zoom, se me cayó, se quedó ahí bloqueado, entonces no pude continuar. En qué era lo que íbamos? Viendo las evaluaciones, profe. Ah, ya. Miremos a ver si nuevamente pues deja como mirar esta parte. Entonces por acá. Entonces les estaba diciendo pues como quiénes eran los que habían perdido la evaluación y entre esos estaban Mariana Marín, Simón Andrés Restrepo, Juan Pablo Franco Acevedo, está también Ismael Vargas Agudelo, Jailer Andrés Mosquera, Paulina Costa la perdió también, Sebastián Carmona Vázquez, Sebastián Gallego, Salomé Ramírez Zapata, Ismael Vargas pues, no sé cómo hizo para entrar 2 evaluaciones, Santiago Portilla, María Fernanda Mosquera, Matías Gómez, Santiago Medina. Sí, escucho, Reiner. Profe, ¿a mí ya me nombró? Solamente estoy nombrando a los que les fue regular, a los que les fue, pues, como a los que la perdieron. ¿Listo? Espérenme, muchachos, un momento. ¿Listo? ¿Aló? Sí, habla con él. Ah, muy bien, Hilda. Sí, ayer me llamó. Sí, sí, señora, sí. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Ah, sí, claro. Sí. Listo, listo, Hilda, muchísimas gracias. Estoy por aquí en clase. No, tranquila. Bueno, hasta luego, que esté muy bien, chao. Bueno, chicos, les decía que estos eran los que habían, los que acabo de nombrar, son los que perdieron la evaluación. Ya los otros sacaron de 3 en adelante. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, bueno. Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces, lo de la clase de hoy, como se los había pues montado ayer en el Classroom, como ya les había dicho, tiene que ver con, vamos a empezar a ver las fracciones. Entonces vamos a empezar con unos conceptos básicos de fracciones, que es necesario pues como comprender y saber. ¿Listo? Esta parte es muy sencilla, pero de todas formas pues hay que como que prestarle atención para poder entenderla. Entonces decimos que las fracciones se utilizan para expresar partes de una unidad y tenemos los elementos de una fracción. Entonces una fracción es una expresión de la forma a sobre B, como la vemos acá, en donde A y B pertenecen a los naturales y B tiene que ser diferente de cero. Quiere decir que el denominador, el B, siempre tiene que ser diferente de cero, no puede ser igual a cero, porque si es igual a cero nos da un error, una indeterminación. ¿Ya? Esa operación no se puede hacer. Bueno, entonces dice, el número B es llamado denominador. Es el de abajo, el B es denominador e indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Ahorita lo vamos a ver por medio de, de ejemplo, listo. Y el número A es llamado numerador.
e indica el número de partes que se toman de la unidad. Bueno, para representar fracciones se pueden utilizar figuras geométricas. De figuras geométricas estamos hablando de cuadrados, de círculos, de rectángulos, de triángulos. Bueno, la figura geométrica se divide en tantas partes iguales como lo indica el denominador y después se colorean las partes que señala el numerador. Bueno, entonces dice el ejemplo 1, nos dice indicar la fracción representada por la región sombreada en cada una de las figuras. Entonces tenemos acá, esto es un rectángulo. El rectángulo está dividido en cuántas partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y quién nos dice el numerador o el denominador es el que nos dice en cuántas partes se divide la unidad? Chicos. El numerador. Con el numerador. Bueno, no es necesario que griten, listo. Entonces, volvamos a leer acá, los veo como perdidos. El número B es llamado denominador e indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Y el número A es llamado numerador e indica el número de partes que se toman de la unidad. Entonces, esta unidad, que es un rectángulo, ¿se divide en cuántas partes iguales? En 6. En 6. Y entonces 6 va a ser el denominador. 6 va a ser el denominador. 6 va a ser el denominador. Y de esas 6, ¿cuántas se toman o cuántas se pintan? 3. 3. Entonces el 3 va a ser el ¿qué? Numerador. El numerador, listo. Entonces en el rectángulo se rellenaron 3 de las 6 partes iguales en que está dividido el rectángulo. Por lo tanto, la fracción que representa la región sombreada es 3/6. 6 el denominador y 3 que se tomaron el numerador. 3/6. ¿Listo? Ahí está la fracción. La fracción. Profe, una pequeña pregunta. Sí, dígame. ¿El denominador siempre tiene que ser mayor que el numerador? No, no siempre. Cuando el numerador es menor que el denominador, se llaman fracciones. Aquí, por ejemplo, en este caso son fracciones propias. Ahora, hay otro tipo de fracciones que se llaman fracciones impropias, en las cuales el numerador es mayor que el denominador y se representan de otra forma diferente. Ya no sería Con dos figuras, ¿cierto? Pues haciendo formas. 2 o 3 o 4, dependiendo de todas las que necesite tomar. Listo, enseguida también miramos un ejemplo de eso. Bueno, tenemos esta figura está dividida en cuántas partes. Miremos que esta figura, la parte más pequeña es el triángulo. ¿Y qué pasa? Acá tenemos un triángulo, pero acá tenemos un cuadrado. Este cuadrado, ¿en cuántas partes iguales, en cuántos triángulos lo podemos dividir? 2. En dos. Ahí no está dividido, pero se puede ir en 2 y queda igual a estos otros triángulos. ¿Listo? Entonces también se puede ir en 2 y Quedarían 12 triángulos, profe. Entonces miremos a ver cuántos triángulos son, en cuántas partes se divide esta figura. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces se divide en 12 partes iguales y de ahí se pintan o se toman ¿cuántas? 1, 2, 3 y... ¿Cuántas se pintan? 4. 4. Entonces quiere decir que 12 es el denominador y 4 doceavos es el numerador. Entonces sería 4 doceavos. Como cada parte no divide la figura en partes iguales, se busca una que la divida y que sirva para representar el área sombreada. En este caso es el triángulo. ¿Listo? Así, la fracción representada sería 4 doceavos, 4 que se pintan y 12 que es en las partes que está dividida toda la figura. Bueno, aquí nos dice este ejemplo, representa gráficamente las fracciones 3/4. Entonces aquí vamos a utilizar
un círculo dividido en 4 partes iguales, 1, 2, 3, 4, y de ahí se pintan ¿cuántas? Se pintan 3. Esta es la representación gráfica de 3/4, de la fracción 3/4. Listo. Como dice acá, se divide la figura en 4 partes iguales y se toman 3. 10 tercios. Miren acá que ya el numerador es mayor que el ¿qué? Denominador. Es una fracción impropia. Es una fracción impropia, exacto. Entonces, para poder que se tomen 10, se debe dibujar 4 unidades que deben estar divididas en 3 partes iguales y de las cuales se toman 10. Entonces, miren, hacemos como cada unidad debe estar dividida en 3 partes iguales, entonces tenemos 1, 2, 3, tenemos una unidad, 3, 4, 5, 6, tenemos otra unidad, 6, 7, 8, ¿ve? 7, 8, 9, otra unidad, y la otra unidad que sería 10, 11 y 12. Entonces, se pintan 4 unidades divididas en de a 3 y de ahí sí se toman, se dibujan 4 unidades, cada una dividida en 3 partes iguales y de ahí sí se toman, se cuentan las 10 o se pintan las 10. Sería 3, 6, 9 y una 10. Entonces, así de esta forma es que se representan las fracciones impropias, quiere decir la fracción en la que el numerador es mayor que el denominador. Se debe de dibujar varias, en este caso, varias figuras que tengan pues como que estén divididas en lo que nos diga el denominador. Espérenme muchachos un momentico, yo miro por acá algo. Espere que todavía hay algunos chicos que no han podido como entrar como a la reunión porque pues por lo que ingresar. no han podido ingresar todavía, sí. A ver, yo veo. Bueno, yo creo que ya miremos aquí una cosita, listo, ya. Bueno, entonces le estaba hablando pues como de las fracciones impropias que se deben de dibujar varias unidades divididas en cuántas partes iguales, en las partes iguales que nos diga el denominador. Bueno, por ejemplo acá, dibujar un rectángulo si la figura, esta figura, representa un medio del rectángulo. Entonces, primero se dibuja una figura como la dada, se dibuja esta figura como la que nos dieron, o esta figura. Como una L. Sí, exacto, como una L. Entonces, primero se dibuja una figura como la dada y luego la otra como se muestra. Entonces, tenemos esta, que es la mitad de un medio, o sea, la mitad de un rectángulo. Entonces, luego el rectángulo le hacemos esta otra parte. Entonces, esta sería la otra mitad. Entonces, luego el rectángulo entonces, miren acá que ya está el rectángulo dividido en las 2 partes iguales. Esta es una y esta es otra. Entonces, esta figura representa la fracción 1/2, ¿ya? Esta fracción 1/2. Se toma la mitad, se divide la figura en 2 partes iguales, 1, 2, y se toma o se pintan, se toman las que están pintadas, que es 1. Entonces sería 1/2. Esa sería la representación de 1/2. Bueno, chicos, eso en cuanto a representación de fracciones. Entonces no se nos vaya a olvidar nunca de que el denominador nos dice en cuántas partes está dividida
la unidad y el numerador nos dice cuántas partes se toman de la unidad, cuántas partes se toman, listo. Entonces hay fracciones propias y fracciones impropias. Ahorita vamos a mirar también en la actividad esta parte. Bueno, vamos a mirar fracción como un cociente, o sea, fracción como una división. Como cociente quiere decir como una división. Entonces, una fracción también expresa un cociente o una división. Por ejemplo, la fracción A sobre B, en este caso, el numerador A corresponde al dividendo y el denominador B corresponde al divisor. Entonces, los términos de la división son dividendo, divisor, cociente, residuo. Acá en este caso, A es el dividendo y B es el divisor. ¿Listo? Entonces, si tenemos una fracción, por ejemplo, como 6 tercios, entonces 6 sería el dividendo y 3 sería el divisor. Y 6 dividido 3, ¿cuánto nos da? ¿Quién me dice? 2. Y el 2. cociente sería el Exacto. El cociente sería 2, muy bien. Ejemplo 1. Pues vamos a ver este ejemplito. Es un problema. Dice, un terreno rectangular de 100 metros de largo por 60 metros de ancho, tratemos de imaginarlo, es repartido entre 80 familias damnificadas por el invierno para construir una casa nueva. ¿Qué fracción del terreno rectangular le corresponde a cada familia? Entonces, primero que todo tenemos, tenemos el terreno, tenemos que es 100 metros de largo por 60 metros de ancho, listo. Entonces, para saber la parte del terreno que le corresponde a cada una de las 80 familias, es necesario hallar el área de todo este terreno. El área de un rectángulo, ¿quién me dice cómo se halla el área de un rectángulo? multiplicando Multiplicando, ¿qué por qué? el ancho por el largo. Exacto. El ancho por el largo, bueno, o el largo por el ancho. Listo. O la base por la altura. La base en este caso sería el ancho, el largo, y la altura sería el ancho. Entonces multiplicamos este lado por este lado, el ancho por el largo, y nos da que el largo es 100 metros por, por el ancho que es 60 metros. 100 por 6 nos da 6.000 y metros por metros nos da metros cuadrados. ¿Listo? Metros por metros, metros al cuadrado. Quiere decir que el área del terreno es de 6.000 metros cuadrados. Entonces, así el área para repartir es de 6 metros cuadrados entre 80 familias. Entonces, tenemos que dividir esos 6.000 metros cuadrados entre 80 familias para poder hallar o para mirar cuál es la fracción que representa la cantidad de terreno que le corresponde a cada familia. Entonces, miren acá la fracción. 6.000 dividido 80 familias. ¿Listo? Esto, pues más adelante lo vamos a mirar, cómo se simplifica. Por ejemplo, le podríamos quitar un 0 al 80, un 0 al denominador al 80 y un 0 al 6.000 y nos quedaría 600 sobre 8. Entonces, eso se puede simplificar, pero bueno, no nos vamos a meter con eso ahora. Eso lo vemos en las clases más adelante. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero que sepan es que se halló el área y el área se divide entre las 80 familias y ahí sí se sabe cuál es la cantidad de terreno que le corresponde a cada familia para poder construir la casa. Bueno, esta parte es importante también, fracción de un número. Y nos dice que para hallar la fracción de un número se divide el número entre el denominador de la fracción y el resultado se multiplica por el numerador de la fracción. Entonces vamos a mirar, vean. Por ejemplo, hallar los 2 tercios de 21. ¿Qué se hace? Primero se divide el 21 entre 3. El 21 dividido el denominador. 21 dividido 3, ¿nos da cuánto? 7.
Entonces 21 dividido 3 nos da 7. Y luego este 7 se multiplica por el numerador. ¿Cuánto es el numerador? 2. 2. Entonces 7 sería por 2, 14. 7 por 2, 14. Entonces, los 2 tercios de 21 va a ser igual a 14, o son 14. 21 dividido 3, 7, 7 por 2, 14. Entonces, 2 tercios de 21 son 14. Listo. Miremos, calcular la fracción de cada número. Acá, un sexto de 42. Entonces, 42 dividido 6 nos da 7, y 7 por 1, 7. Entonces, 7 es... 7 es el resultado, pues, como de hallar la fracción de hallar un sexto de 42. Acá nos dicen 3/4 de 100. Entonces, 100 lo dividimos por el denominador, o sea, por 4. 100 dividido 4 nos da 25. Y luego 25 lo multiplicamos por el numerador y nos da 25 por 3, nos da 75. Entonces, 3/4 de 100 es igual a 75. ¿Ya? Un sexto de 42 es igual a 7. Así se hace entonces, no lo olviden. Se divide por el número, se divide por el denominador y lo que es se multiplica por el numerador. Vamos a ver este ejemplo. Este ya es el último. Dice, leer y resolver. Un padre repartió 200.000 pesos entre sus 3 hijos. 2/4 para Carolina, 2/5 para Juan y 1/10 para Patricia. ¿Cuánto dinero recibió cada uno? Pregunta. Entonces tenemos 200.000. Vamos a mirar primero para Carolina. Carolina recibió 2/4. Entonces serían 2/4 de 200.000. Entonces sería 200.000 dividido 4, nos da 50.000. Y eso lo multiplicamos por el numerador por 2 y eso nos da 100.000. ¿Qué quiere decir? Que Carolina, ¿cuánto recibió? Recibió 100.000 pesos. O sea, la mitad de los 200. ¿Listo? Nos dice que Juan recibió 2/5. Entonces miremos. 2/5 de 200.000. Entonces, 200.000 dividido 5. 200.000 dividido 5. Eso nos da 40.000. Y esos 40.000 lo multiplicamos por el numerador, que es 2. Y eso nos da 80.000. Quiere decir, ay, Dios mío, no puede faltar. El que está rayando porque más bien no se raya las paredes de la casa de él. Exacto, exacto, que se raye las paredes de la casa de él y que se raye, ¿qué más? Que se raye todo el cuerpo, se lo tatúe de rayas de colores. Bueno, muchachos, pues podemos decir que Juan recibió 80.000 pesos, ¿cierto? 200 dividido 5 nos da 40. 40.000 por 2 nos da 80.000. Listo. Y vamos a ver cuánto recibió Patricia. Patricia recibió 1/10 de los 200.000. Entonces, Patricia recibió 1/10 de 200.000, es decir, 200.000 dividido 10, que nos da 20.000. Y 20.000 por 1, por el numerador, eso nos da 20.000. O sea que Patricia recibió 20.000 pesos. ¿Listo? Entonces ahí está. Carolina 100. 80 Juan y 20.000 Patricia. Ahí están repartidos los 200.000 pesos. ¿Entendido este ejemplito? Sí, señor. Sí. Profe, sí, profe. Bueno, utiliza cómo hallar la fracción de un número. ¿Listo? Cómo hallar la fracción de un número. Bueno, entonces chicos, vamos por acá a mirar la actividad. Entonces miremos la actividad por acá. La actividad de conceptos básicos de fracciones y nos dice, representa gráficamente cada una de las siguientes fracciones. Por ejemplo, 7 décimos. De 7 décimos podría ser, por ejemplo, un rectángulo que esté dividido en ¿cuántas partes iguales? 10. En 10 10 y partes coloreamos iguales. 7.
Exacto, 10 y colorea 7. Así se hace. Por ejemplo, este C. La figura tiene que estar dividida en cuántas partes iguales. 12. 12. ¿Y se pintan cuántas? 7. 7. Bueno, en esta, ¿en cuántas Cuatro. partes iguales debe estar dividida la unidad? 4. ¿Y se colorean cuántas? 11. O sea que cuántas figuras deben de hacer para poder que se puedan colorear 11. 4. 3. 3. 3 dividida en 4. A ver, Dios mío. 3 dividida en 4, ¿listo? Entonces miremos. Esa tarea sí hay que hacerla en el cuaderno. Sí, en el cuaderno normal o pues como siempre, con tales que le tomen la fotico, pues y me la envíen. Entonces aquí miremos esta fracción. Ah, bueno, miremos esta otra fracción que es una fracción impropia. ¿En cuántas partes se divide la unidad? 5. 5. ¿Y cuántas se pintan? 16. Entonces tiene que hacer 4. Entonces debe hacer 4, claro, debe hacer 4 unidades. 4 unidades divididas en 5 partes iguales. 4 unidades divididas en 5 partes iguales serían 20. Entonces de esas 20, pinta 16. Aquí en este caso en 11 cuartos serían 3 partes iguales divididas en 4, que serían 12, y de ahí se pintan 11. ¿Listo? Aquí en esta, en la E, ¿en cuántas partes se divide la unidad? 5 novenos, ¿cuántas partes se divide la unidad? Muchachos. 9. 9. Y se pintan 5. 5. Listo. Bueno, está bien. Segundo punto, escribe la fracción que representa cada una de las partes sombreadas. ¿Quién me dice qué fracción representa? 2 sextos. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 sextos, sí, está muy bien. ¿Y la B? 2, 6, 10, 12. 12, no. 1, 2, 3, 5 doceavos. 5 doceavos. 5 doceavos. 1, Sí. 2, 3, 4, 5, 6, Profe, no, 7, 5 8, 9, 10, onceavos. 11, 12. 5 onceavos. ¿Onceavos o doceavos? 12. 11. 11. 12, cuenten 11. bien. 12. 1, 12. 2, 11. ¿Han visto? Doceavos. 5 doceavos. 5 doceavos, exacto. Cuando 5 aprendan a doceavos. contar, hablamos. Por ejemplo, la E, ¿cuál sería la fracción que representa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 4, 8, 8 16avos. 8 16avos. 8 16avos. 8 16avos. 2, Sí. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6. 8 16avos. Sí, señores, sí, están en lo cierto. Está bien hecho, está en lo cierto. Bueno. Tercer punto, calcula la fracción de cada número. Por ejemplo, aquí es 3 cuartos de 36. ¿Qué hacemos con ese 36? ¿Lo dividimos entre cuánto? Lo dividimos entre 4. Entre ¿Y 4. cuánto es 36 dividido 4? Esto es como... ¿Cuánto es? 9. 9. ¿Y ese 9 lo multiplicamos por cuánto? Por 3. Por 3. Por 3. ¿Y 9 por 3? 27. 9 por 3. 27. Entonces, los 3 cuartos de 36 va a ser igual a 27. Por ejemplo, acá, los 9 cuartos de 120. 120 lo dividimos entre ¿cuánto? 4. 4. ¿Cuánto es 120 dividido 4? Facha. ¿Cuánto es 12 No, dividido eso es como- 4? eso es... Ay, no, es que no. 30. 30, exacto. 30 12 dividido 4 da sí, 3. 30, Sí. sí. Es 30 y 30 por 9. 30. ¿Cuánto es 30 por 9? 30 por 9. 300... no. 270. 270. Exacto, 270, sí. Está bien. Miremos este ejercicio, dice, en una caja hay 120. ¿Será que les
colaboro con esto aquí diciendo que esto es igual a 9 por 3, 27. Y acá esto lo habíamos hecho y era 120. ¿Cómo? Entonces habíamos dicho que esto era 120 dividido 4, que es igual a 30, y eso por 9 va a ser 270. igual a 270. 270. Bueno, así hacen los otros. En una caja hay 120 lápices, de los cuales 3/4 son negros. Bueno, entonces sería 120 dividido 4, ¿no? Sí, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da 30. dos? ¿Cuánto? 30. 30. 30, exacto. 12 dividido 4, 3, 30. Y 30 por 3, 90. 90. Entonces, ¿cuántos lápices son negros? 90 90. lápices negros. 90. ¿Y cuántos lápices no son negros? 30. 30. 90 menos 120 menos 90 da 30. Y el último ejercicio nos dice que entre los animales estudiados por el ser humano, los insectos son los más numerosos. De las 900.000 especies conocidas, 7/18 son escarabajos y 1/6 son mariposas y polillas. ¿Cuántas especies hay de escarabajo? Es que tendríamos que hacer 900.000 dividido ¿cuánto? Profe. 18. 18, sí, le escucho. ¿Se está grabando la clase? Sí, sí, como siempre. Ah, bueno. Bueno, entonces acá decíamos que es 900.000 dividido ¿cuánto? 18. Dividido 18, eso nos da ¿cuánto? Ah, eso es como ¿Cuánto es 90? ¿Cuánto es 90 dividido 18? Profe, 50. Profe, 50.000. 50.000. Sí. Sí. A ver, yo veo 18 en el 90 estaría 5, 5 por 4, 20, 5 por 8, 40, llevo 4. Sí, entonces sería 50.000. Esos 50.000 lo multiplicamos por ¿cuánto? como por 7. Por 7. Y 50.000, 7 por 5, 35. 35, serían 350.000. 350.000. 350.000. Entonces acá si nos preguntan cuántas especies hay de escarabajos, entonces ¿cuántas especies hay? 350.000. 350.000 especies. ¿Y cuántas especies hay de mariposas y polillas? Entonces, Entonces, a ver, miremos, es un sexto. Un sexto son de mariposas y polillas. Entonces sería 900.000. 150. 6. 150.000. 150.000. Bueno, vamos a mirar. 900.000 dividido 6. ¿Eso nos da cuánto? 90 dividido 6 nos daría 150.000. 60, 10, 30. A ver, yo veo 10, 15. 150.000. Sí, profe. Listo. 150.000. Por uno. 150.000 por 1 va a ser igual a 150. 50.000. 150.000. Yo participo en la clase. Entonces, ¿cuántas especies hay de mariposas y polillas? Entonces serían 150.000 especies. 150.000 especies de polillas
mariposas y Está muy polillas. fácil. Miremos a ver. Entonces, 350 más 150, entonces sería 400, 600. No, entonces no nos da. No. Este tiene algún error. Tiene algún error porque nos debe dar este 350. Ah, no. No, espere, yo miro a ver. 500. Da Eso no- 500. Tampoco he entendido la cosa que me Da usted. 500 y los otros 400, ¿qué será? ¿De qué serán? Espéreme, yo miro a ver una cosita. Si tenemos algún error o los De la otros 400.000 Pero es que son no de otros. existen más insectos en el mundo del... Así. No existen ¿Cómo? más insectos. Sí, existen más insectos. Es un ejemplo. Los otros 400.000 corresponden a otros Los otros insectos no. diferentes. Sí, Es un texto literario. corresponden a otros insectos. 900 y 6 por... Sí, muchachos. Entonces esa es la respuesta. De escarabajos, 350.000 y de mariposas y polillas, 150.000. Las otras, no sabemos a qué otro tipo de insectos corresponde. Listo, chicos. Eso es, hasta ahí es la actividad que deben de realizar ustedes. ¿Está fácil o difícil? Fácil. ¡Qué fácil! Ah, bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a mirar por acá a ver qué nos dicen en el chat. Nos dicen alguna cosa interesante. Profe, la evaluación con qué se recupera con las otras evaluaciones y ganando los talleres. ¿Listo? Así se recupera las evaluaciones. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? Luciana, ¿tiene alguna duda? Pareja. No. No, señor. Y Luisa María Arbeláez. ¿Tiene dudas? Ah, Luisa no está. Bueno. ¿Y Emily? No, profe, gracias. Ah, ya. ¿Y Emily, todo claro? No tengo. Sí. Ah, bueno, listo. Bueno, chicos, entonces, no siendo más, les deseo un feliz resto de día. Profe, Espero aprovechen el tiempo y hagan la actividad lo más pronto posible. Miren que está fácil. Sí, le escucho. ¿y para cuándo hay que entregar la actividad? ¿Para cuándo hay que entregar la actividad? Esta actividad la podemos entregar hoy es jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, para el lunes. El lunes nos volvemos a ver. Ah, ¿Listo? ok, profe, gracias. Bueno, chicos. Bueno, les agradezco que hayan Profe, prestado gracias. atención. Chao. Profe, chao. Bueno, es con gusto, es con mucho gusto. Chao, Chao. profe. Chao, hasta luego. La clase. Chao. Profe. Hablamos. Chao, profe, gracias. Bueno, nos vemos.